Hola mis amigos de juegos y más. Hoy les traigo un video de esta serie que he querido empezar a hacer sobre juegos que ya han pasado un tiempo desde su publicación y que vamos a decir, ha parado su producción o han sido mandados fuera de catálogo. Y específicamente quiero hacerlo con algunos juegos de cartas coleccionables o trading card games que han un poco como pasado a la historia del olvido, y hay gente que pues o no los recuerda o no los pudo jugar, y que bueno, y existen, todavía los podemos encontrar en internet, y todavía hay muchos lugares donde hay comunidades que los juegan. Entonces pues como que ya no están en catálogo, pero que todavía hay gente que continúa jugando este tipo de juegos o continúa dándole un poco de vida a estas líneas. Y el juego que les traigo hoy pues es el juego del Señor de los Anillos, que salió en el año 2001, si no recuerdo mal. Es un juego de cartas coleccionables y es un juego de cartas coleccionables sobre las películas. Salió durante los estrenos de las tres películas del Señor de los Anillos, y con unos bloques muy temáticos a cada película, y después estuvo 1 o 2 años más tratando de expandirse, pero ya después de las películas que bajó un poco el fanatismo y el consumo de esta temática, pues el juego se salió de catálogo completamente y hoy solo se encuentra en internet. Entonces yo lo que voy a hacer es una rápida muestra de las reglas, de cómo se juega el juego, de cuáles son sus dinámicas básicas y principales. Para no alargarme mucho, vamos a ver cómo se juega y vamos a ver de qué trató este juego, que ya les empiezo a decir, un juego de cartas coleccionables como Magic, el encuentro, por ejemplo, Magic the Gathering, donde pues había que comprar booster o comprábamos un deck básico y después teníamos que irlo trabajando. Voy a parar, voy a hacer un despliegue y vamos a empezar a explicar cómo se juega este juego de El Señor de los Anillos, el juego de cartas. Bien, en el Señor de los Anillos, el juego de cartas, lo primero que vamos a tener es que vamos a tener dos decks. Un deck de 60 cartas regulares con el que vamos a jugar, y un pequeño deck con 9 cartas que van a ser los diferentes escenarios del juego, ya que en este juego vamos a tener que explorar con la compañía. En las primeras ediciones estos escenarios estaban enumerados del 1 al 9, y habían para cada número había diferentes cartas en los sobres, de manera que fueran fieles a las películas. Por ejemplo, este bloque, que sería de las dos torres, llevaría a la compañía a través de todos los escenarios de la película, desde Rohan hasta pues aquí al abismo de Helm, y el último sería pues la torre de Saruman, por decirlo así. Son nueve escenarios y un deck de 60 cartas, donde nosotros vamos a tenerlas divididas en dos grupos. El deck, vamos a tener cartas de los pueblos libres o los buenos, y las cartas de sombra o los malos del juego, dos facciones diferentes. Los pueblos libres, las cartas las podemos reconocer porque tienen un costo en un círculo gris, mientras que las fuerzas de la sombra tienen un costo en este cuadrado o rombo negro. Los que tienen el número en gris son los pueblos libres, los que tienen en negro son la sombra, y tendríamos el deck dividido mitad y mitad, en cartas de sombra y en cartas de los pueblos libres. ¿Cómo vamos a ganar el juego? Bueno, además de esto, nosotros vamos a tener, todos los jugadores van a tener desde el principio a Frodo, una de las versiones de Frodo y una versión del anillo único. Y Frodo nos va a decir que es el portador del anillo y que tiene una resistencia de 10. Para ganar el juego, nosotros tendríamos que mover a la compañía por los 9 espacios hasta llegar al espacio número 9 y resistir ahí ese turno. Esa es la forma más común de ganar, hacer todo el trayecto, que se va a hacer con la carta. Va a ser un solo trayecto para todos los jugadores, con el que se va a ir armando con las cartas de todos los jugadores, que lo vamos a explicar ahora. La segunda forma de perder sería que matar a Frodo, de tu enemigo, de tus enemigos, y que no hubiera otro portador del anillo. Recordemos, Frodo tiene
la habilidad o el título de portador del anillo. Si en el deck estuviera, por ejemplo, Sam, si matan a Frodo y tenemos a Sam en juego, podríamos entonces darle el anillo a Sam y continuar el juego. En los últimos bloques cambiaba un poco las reglas, pero generalmente es así, es decir, una forma es ganar llegando al sitio 9, matando a los demás Frodos de los otros jugadores y que no haya otro portador del anillo, o corrompiendo a los Frodos de los otros jugadores y que no haya un portador del anillo. Recordemos que aquí dice resistencia 10, portador del anillo con una resistencia de 10. Así es la forma de ganar el juego: llegar al sitio, matar a Frodo y que no tenga el Frodo contrario, que no tenga otro portador del anillo, o corromper al Frodo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a jugar este juego? Pues este juego tiene unas mecánicas muy interesantes. Este deck es principalmente un deck de inicio, de estos que se compran ya pregenerados, y nos dice que empieza con Legolas, es un deck de elfos, y con Frodo. Si fuera un deck preconstruido tendría otras reglas para comenzar con el Fellowship, con la comunidad. Entonces, primera regla del juego. Cuando eres el jugador inicial siempre tiene activa su compañía. Y el resto de las compañías, porque este es un juego que se juega muy bien multiplayer, pueden ser jugados entre 4 jugadores, no existen. Solo existe la compañía del jugador activo, del jugador que está jugando. Y todos los demás jugadores en el turno del jugador que juega con la compañía son jugadores de la sombra. Y así se va alternando. Cuando termine mi turno y pase el siguiente turno, el otro va a jugar con su compañía. Mi compañía no existe en el turno del otro jugador y entonces yo seré el jugador de la sombra junto con con el resto de los jugadores. Siempre una compañía activa y el resto jugando con los jugadores de la sombra. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el turno es robar 8 cartas del deck. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Y recordemos, mientras nosotros jugamos con los pueblos libres, estas cartas que tenemos en las manos de la sombra no nos sirven para nada. Nos servirán cuando juguemos con la sombra. ¿Qué vamos a encontrar en los pueblos libres? Principalmente nosotros vamos a encontrar aliados como este que está repetido. Vamos a coger a otro. Y estos aliados van a tener un costo que no es el costo de lo que tenemos que pagar, sino los puntos de sombra que generan. En este caso el juego le llama puntos de crepúsculo, puntos de daño. Por ejemplo, si yo jugara este elfo, yo no pago, sino que como tiene un costo 2, genero 2 puntos de crepúsculo. Y ese es el recurso que van a usar las sombras para jugar a sus minions. ¿Ok? Aquí no pago, aquí los pueblos libres generan recursos. Las cartas de compañero van a tener este número aquí que significa su fuerza, su vida, a qué héroe están afiliados, ya que hay una dinámica de juego, no se usa mucho, pero hay una dinámica de juego que haces combo afiliando los aliados a un mismo héroe, o un mismo símbolo o familia, vamos a llamarle así. Para esta explicación sencilla del juego vamos a centrarnos solamente en el ataque y en la vida. Legolas tiene un ataque de 6, una vida de 3 y es un arquero con una habilidad. También que tenemos, pues tenemos posesiones o ítems, que cuando lo jugamos se lo equipamos a una figura, a un compañero, y entonces ese compañero adquiere la habilidad de ese ítem. Por ejemplo, aquí dice que el compañero o el portador debe ser un elfo y el compañero o el portador es un arquero. Ya el Legolas es de por sí un arquero, así que sería mejor ponérselo pues a Balgrim, que es un aliado, otro elfo que está con nosotros. Ya este elfo sería arquero también. O por ejemplo, hay ítems, voy a coger un ítem de la sombra, esto es ilegal, pero para que me expliquen, para que me entiendan, no para que me expliquen, para que me entiendan, que por ejemplo, equipándolo aquí le daría 2 más, ya el ataque de Legolas sería 6, más 2, 8, por ejemplo. Entonces tendríamos compañeros, tendríamos
posesiones, y también tendríamos eventos, que son acciones que hacemos durante las diferentes fases. Por ejemplo, este evento es para jugarlo en la fase de skirmish, porque lo dice aquí en negro. Este es para jugarlo en esta fase, que la veremos ahora, o de escaramuza, o puede ser un evento que se juegue en otra fase. Entonces generalmente tendríamos compañeros, equipamientos y eventos. En expansiones, en muchas expansiones que traen, por ejemplo, aliados que se pondrían abajo y que nos dan ciertas habilidades. Hay otros tipos de cartas a medida que salieron más expansiones. Ustedes, si conocen los juegos de los Trading Card Games, sabrán que a medida que salen expansiones cambian las dinámicas. Pero básicamente vamos a tener compañeros, equipamientos y eventos en la parte de los pueblos libres. En la parte de la sombra va a ser muy similar. Vamos a tener minions o los monstruos. Vamos a tener posesiones que equiparle a los minions. Y también vamos a tener eventos que van a aparecer y que los minions van a jugar. Que la sombra van a jugar. Este también ocurriría en la fase de skirmish o escaramuza. Los minions tienen una característica especial. Al igual que los héroes, el minion va a traer ataque, vida, una habilidad especial, pero además este tercer símbolo o número. Este símbolo, que quiere decir, este es el sitio al que pertenece el minion. Es una forma de decirte que el monstruo o el enemigo sale en ese momento de la historia, en ese momento del juego. Por ejemplo, tiene un número 4, representa que este minion pertenece y sale en el juego a partir de el sitio 4 o más adelante. ¿Qué ocurre si nosotros lo tenemos y queremos jugarlo antes de tener a nuestra compañía en el sitio 4? Bueno, pues tenemos que pagar una penalización de 2 recursos de crepúsculo más. Entonces el precio de este minion son 2 puntos de crepúsculo. Pero si lo jugáramos antes del sitio 4, hay que pagar 2 más. Su precio serían 4. Eso es muy importante. Entonces, explicado más o menos cuáles son las cartas que nos podemos encontrar en este juego, vamos a ver ahora las fases del juego. El juego se va a jugar alrededor de 8 fases. Cada turno tiene 8 fases. Y la primera fase es la fase de la compañía. Como estamos en el principio del turno, por cierto, las cartas nuevas de sitios se ponen boca abajo. Tú puedes saberlas, puedes consultarlas, puedes saber qué sitios tienen, pero los demás no. Es solo para ti. Entonces, como sería el primer turno, lo primero sería poner el sitio número 1 en el juego y poner todas las compañías allí. Vamos a decir que yo estoy representado, mi compañía el anillo, por el anillo rojo, y estoy jugando con otro jugador que lo representa el anillo azul. Podría, como ya dije, que sean más jugadores, pueden jugar hasta 4. Entonces, lo primero que hay que hacer es descartar, si estamos en el turno 2 o más, descartar todos los tokens de crepúsculo. Siempre empezamos el juego con limpios de tokens de crepúsculo. Estos no se acumulan a través de los turnos, sino que se descartan. Y luego la compañía jugaría. ¿Qué puede hacer la compañía? Lo primero, como ya lo dijimos, jugar cartas, jugar aliados, jugar equipos. Por ejemplo, yo jugaría un espadachín del Oriente y le equiparía pues ¿dónde están los arcos? Creo que eran estos. Le equiparía un ítem. 2 y 2 son 4. Haría 4 puntos de crepúsculo. También podría descartar una carta para curar a un aliado. Disculpen, hice aquí un error. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo como lo tengo aquí. Podría hacer esto si un aliado tuviera un daño, por ejemplo Legolas. Yo podría jugar una carta de Legolas para curarle un daño. Y ese sería mi turno. A continuación, ¿qué es lo que podría hacer? Mover la compañía. Por ejemplo, yo podría mover a la compañía al sitio 2. Y veríamos que el sitio nos trae un número, una habilidad pasiva y otro número en negro aquí. Que son los puntos de crepúsculo que yo genero por moverme al sitio. Entonces, yo 4 puntos por mis aliados, muevo 3 puntos más por moverme a otro sitio.
más cuando me muevo a otro sitio, un punto por aliado. Tengo 3 aliados, serían 3 puntos más. Sería un total de estos puntos de crepúsculo que yo hubiera generado por empezar el juego, moverme al sitio 2. Esa sería la fase de la compañía. Ahora, ¿qué vendría? Pues vendría la fase de sombra, en que el jugador enemigo o los jugadores enemigos alternándose bajarían fuerzas de la sombra. Por ejemplo, vamos a decir que bajarían estos 3, equiparíamos un arma que no la tengo a mano. Aquí está el arma, se la equiparíamos a este personaje de aquí. Y habría que pagar 2, 3, 6. Pero como ellos son a partir del espacio 4, habría que pagar 2 más por cada uno. Me alcanzaría solo para uno, pero aquí voy a hacer trampas para poderles enseñar el juego. Y vamos a suponer que podemos bajar todos estos minions a la vez. Esa sería la fase de la sombra. Jugarían sus minions y eventos de la fase de la sombra. Luego vendría una fase 3, que se llama fase de maniobras, donde se jugarían eventos que tuvieran el nombre de fase de maniobra. Si no, pasaríamos esa fase. Fase 4, arquería. Veríamos si los aliados o los pueblos libres tienen arqueros y si los minions o sombra tienen arqueros. Si no, la pasaríamos. En este caso, yo tengo 2 arqueros y él tiene un arquero. Se suman todos los personajes con arqueros y ese sería el total de arquería de cada bando. Yo tendría, como tengo 2 arqueros, un total de 2 de arquería, y los minions tendrían un total de 1 de arquería. Empezando por los minions, ellos me darían un punto de daño por cada uno de arquería y yo se lo aplicaría a quien yo quisiera. Por ejemplo, aquí se lo voy a aplicar a Balvin. Luego yo tengo 2 de arquería. Yo seleccionaría a quién aplicárselos y luego, como la compañía, los pueblos libres tienen 2 puntos de arquería, se los daría al jugador de la sombra, a uno de ellos, para que lo distribuyera entre sus minions. Por ejemplo, este le podría dar uno aquí y como es uno, pues moriría. Y esa sería la fase de arquería, una fase muy rápida para que los arqueros disparen primero antes de pelear. Luego que vendría la fase de asignamiento, porque aquí van a pelear cuerpo a cuerpo los héroes del juego. Entonces, ¿cómo se hace la fase de asignamiento? Pues el jugador de los pueblos libres activo, por cada compañero que tiene, va a asignar un minion. Por ejemplo, vamos a decir aquí que yo soy el jugador y decido asignar este minion a este jugador y decido asignar este minion a este jugador. ¿Qué pasa? Supongamos que tengo un minion más, tendría que asignárselo a Frodo, porque ya ellos dos están ocupados con otros minions. ¿Qué pasa si hubiera un cuarto minion? Bueno, como ya yo asigné a un minion a cada uno de mis compañeros y queda un enemigo libre, el jugador de las sombras ahora es el que va a asignar ese enemigo libre a uno de mis compañeros y evidentemente, estratégicamente, va a tratar de atacar siempre a Frodo generalmente. Yo asigno mientras tenga compañeros libres. Cuando termino con mis compañeros libres, si quedan minions, asigna el enemigo. Luego de esto viene la fase de escaramuza. Lo primero que se hace es, alternando el jugador de los pueblos libres y el jugador o los jugadores de la sombra, jugar eventos en la fase de escaramuza. Y a continuación resolverlas una por una. Vemos, por ejemplo, mi ataque y el ataque del enemigo. Y en este caso, el jugador que tenga un ataque mayor le asigna, gana la escaramuza y le asigna un punto de daño al que pierde. Aquí prácticamente pierdo siempre. Si iguala, gana el que tenga más puntos, y si igualan, gana la sombra. Legolas tiene 6 de ataque, este Scout de Moria tiene 6 de ataque, están igualados, gana la sombra, Legolas se lleva el daño. Y haríamos lo mismo aquí y haríamos lo mismo aquí. ¿Qué pasa? Que si la fuerza de un lado, por ejemplo, estos dos, duplicaran la fuerza del otro lado, por ejemplo, aquí Frodo tendría 4, pero aquí ellos tendrían 9, automáticamente destruirían a ese personaje. Y en este caso yo perdería porque Frodo
no tengo otro portador y han matado a Frodo. Entonces hay que tener, esa es la estrategia sobre todo del juego, para tratar de que el enemigo no nos arrase, por decirlo. Y bueno, así está, después pasaríamos a la fase de reagrupamiento, que es muy importante, donde las sombras, que son las primeras en jugar, la fase de agrupamiento lo paso 8, las sombras, que son los primeros en jugar, pues ellos descartarían, si quieren, una carta de su mano y entonces robarían hasta 8 cartas. Y si tienen 8 cartas o más, dejarían su mano en 8. Eso lo hacen siempre las sombras. Cuando ellas terminen, los pueblos libres tienen que tomar una decisión muy dura. La primera decisión sería si quieren volver a mover la compañía. ¿Qué pasa si vuelven a mover la compañía? Que se queda con las cartas que tenían y no hacen nada en la carta de maniobra. Es decir, su mano se queda con las cartas que tienen y los minions se quedan en la mesa. Es decir, pujarías un punto más de movimiento, pero estarías en desventaja. O en vez de mover, pueden escoger pues reagruparse y robar hasta 8 cartas, reagruparse y refrescar su mano, y entonces en ese caso los otros jugadores estarían en la obligación de descartar todos los minions. Una regla que se me olvidó decir es que si jugamos multijugador, cuando nosotros revelamos una nueva localización, no la revelamos nosotros, sino la releva el otro jugador, el enemigo. Es decir, si ahora yo me moviera, la localización que voy a poner no es mía, sino la número 3 que tiene el enemigo. Y nos vamos alternando para hacer un solo trayecto de 9 localizaciones entre yo y mi enemigo. Y si jugamos multijugador, es muy importante ver en la carta de localización esta flecha que puede señalar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si jugamos multijugador, ese es el jugador que tendría que poner su locación. Y así nos iríamos alternando. Si nos moviéramos en el otro turno, igual el jugador que se va a mover, pues la toma del jugador que señale la flecha. Y entre los jugadores es que se forma un solo trayecto. Otra regla importante es que en este juego el sitio 3 y el sitio 6 se consideran santuarios. Una vez que la compañía llega al sitio 3 o al sitio 6, puede retirar 3 puntos de daños entre toda la compañía. Son lugares de santuario y se puede curar hasta 3 puntos de daño la compañía en total. Al llegar al sitio número 9, si nuestro Frodo aún estuviera vivo, resistimos ahí hasta que terminemos nuestro turno y seríamos los vencedores del juego El Señor de los Anillos, el juego de cartas. Y bueno, este sería, por decirlo así, un resumen rápido de las reglas de este juego para entender un poco las mecánicas. Evidentemente es un juego que es mucho más complicado, las habilidades de los héroes y de la compañía y de los enemigos cambian mucho las dinámicas de juego. A veces con un solo compañero, dependiendo de sus habilidades, puedes defender 2 o más enemigos. A veces el daño que haces es doble. Todo depende de cómo tú juegues, construyas tu mazo. Y además los arquetipos diferentes que hay, porque cuando tú construyes tu mazo, ya sea los pueblos libres y las sombras, puedes especializar, por ejemplo, tu deck en elfos o en hombres de Rohan o en Gandalf y sus aliados. Y entonces los enemigos pueden ser orcos de Moria o pueden ser orcos del Monte del Destino o el Monte of Doom, Monte de la Muerte. Pueden ser Uruk-hai, pueden ser, no sé, pueden ser Nazgûl. Hay algunos decks que tienen Nazgûl, grupos de Nazgûl. Y por ejemplo puedes hacer un deck que sean elfos y Nazgûl, o Rohan y Nazgûl, o enanos y Nazgûl, o Hobbit y Uruk-hai. Es decir, puedes hacer, trabajar la temática en los dos grupos con que vas a armar tu deck. Y además, como yo les decía, el juego después tuvo más expansiones luego de las películas y se implementaron nuevas reglas, cambiaron nuevas formas y dinámicas del juego, y además se incluyeron personajes incluso fuera de las películas. Lo que pasa es que esto limitaba mucho el juego porque pues usaba fotogramas de las películas.
Tengo también que mencionar que existen de los de Trading Card Game o juegos coleccionables del Señor de los Anillos, dos juegos. Dos juegos existen. Este juego, que es el de las películas, y existe El Señor de los Anillos Tierra Media o Middle Earth, que es un juego anterior a este. También es un Trading Card Game, pero en vez de usar fotos de películas, pues usa arte dibujado a mano, muy al estilo de Magic, es decir, dibujos y pinturas. Y es un juego que creo que es mucho más viejo que este. Es mucho más viejo que este, contemporáneo con Magic. Es más complicado que este en algunas dinámicas. Y es más difícil que conseguir de este. Este todavía se consigue bien en los sitios de internet de segunda mano. Pero bueno, para que lo sepan, habrían dos juegos de cartas coleccionables. Este con las imágenes de las películas y El Señor de los Anillos, Tierra Media, con dibujo y con un arte más personal. Que en lo personal a mí, haciendo la redundancia, me gusta más porque este se ve muy limitado por las películas y sus fotogramas. Y además existe en estos momentos el juego de Fantasy Flight Game, que no es un Trading Card Game, es un Living Card Game, que tiene sus diferencias, que es el que se juega y que es cooperativo, que es en este momento creo que es el que está en el mercado, que todavía no se ha descontinuado. Este ya está descontinuado. Y Señor de los Anillos Tierra Media también está descontinuado. Pero bueno, para mí ha sido un placer enseñárselos, darlo un poco a conocer. Quiero pues, me gustaría trabajar otras temáticas, otros juegos de cartas que también han sido descontinuados, que la gente quizás no conoce y que puede ser un tema interesante, ¿no? Tratar de rescatar o hablar de esos juegos que la gente un poco ha olvidado. Gracias a ustedes por haber estado en este video. Cuéntenme qué les pareció este juego. Denle un like si pueden. Y gracias por haber estado conmigo en estos momentos y haber compartido conmigo esta experiencia de un juego que a mí me gusta mucho. Me gustaría que algún día se volviera a rescatar. Y nos vemos en un próximo video, en un próximo momento aquí en Juegos y Más. Hasta muy pronto.